de 300 chalets de madera, 5 semanas de fiesta. un enorme árbol natural magnífico. Bienvenidos a los mercados de Navidad en Estrasburgo, la capital de la Navidad. Nuestro recorrido comenzó en la Plaza Brooklyn. Enseguida fuimos a la Plaza Clever y a la Plaza del Templo Nuevo. Después de esto nos dirigimos hacia la Plaza de la Catedral y la Plaza del Castillo. Más abajo pasamos por la Plaza del Mercado de los Pescados y nos dirigimos hacia la Plaza Gutenberg. Una vez allí nos dirigimos a la Plaza Santo Tomás para tomar camino directo a los mercados que quedan en la Petite France, en la Plaza de Benjamin Six y en la Plaza de los Molineros, para terminar nuestro recorrido en el Mercado Off, que queda en la Plaza Grimeysen. Bueno, hemos llegado al mercado que se encuentra en la Plaza Broglie. Este es el mercado más importante, el más grande y el que tiene más tradición, porque fue en este lugar donde se inició el mercado de Navidad de Estrasburgo. Aquí antes se llamaba el Mercado de San Nicolás, quien hoy en día conocemos como Papá Noel. Sin embargo, lo cambiaron por completo en el momento en que Alsacia dejó el catolicismo por el protestantismo y prohibieron usar el nombre de cualquier santo. De allí salió el Mercado del Niño Jesús y es por eso que tiene ese nombre que está allí. En la Plaza Broglie, su mercado está formado por más de 100 chalets. Es el más importante de la ciudad y tiene lugar en el sitio del antiguo Christkindlesmarkt, el mercado navideño más antiguo de Francia. Sus orígenes se remontan a la Edad Media, cuando los campesinos de las montañas y de los pueblos iban a las ciudades para abastecerse y para comercializar, dando frente al duro invierno que iba a comenzar. Es por eso que los señores feudales daban el permiso, la autorización a estas personas para que hicieran este mercadillo y vender los productos locales, cosas como vino caliente, como el pan de pis, entre otros. Y esta tradición se fue expandiendo a las ciudades cercanas de Alsacia, de Alemania, de Suiza, y poco a poco se fue expandiendo también a las capitales europeas. Hoy en día podemos encontrar el mercado de Estrasburgo como el más famoso del mundo, que se ha exportado a diferentes países. Por ejemplo, ha estado en Nueva York, en Dubái, en Shanghái, en Seúl, y cada vez más otros países lo invitan para mostrar esta auténtica tradición. Hay artículos de decoración de Navidad, cerámica, manteles y servilletas, joyas de vidrio, artículos de decoración y juguetes hechos a mano, especias para cocinar, pastelería alsaciana, cerveza y vino caliente. Estrasburgo hacía parte de las ciudades germánicas y en este país las tradiciones de Navidad son muy fuertes. Pero a pesar de que Estrasburgo se volvió una ciudad francesa, conserva aún muchas tradiciones que hacían parte de su antiguo legado germánico. Hemos llegado al mercado número 2, el cual queda ubicado en la Plaza Clever. En este mercado encontrarán todos los chalets de las fundaciones, de las ONG, que ayudan a los que no pueden tener una Navidad como la de muchos otros, y por eso si compras acá podrás ayudar a muchos de ellos. También es posible degustar las diferentes especialidades alsacianas, platos regionales, vino caliente, y para acompañar las fiestas navideñas alrededor del árbol navideño gigante de la Plaza Clever se organizan numerosos conciertos que permiten apreciar la belleza de la catedral
y una multitud de animaciones te permiten descubrir las ricas tradiciones de la región. ¿Quieres una foto con Papá Noel? El árbol natural gigante de 30 metros, seleccionado en Los Vosgos, sigue siendo el símbolo de Estrasburgo, capital de la Navidad. El primer registro de la existencia de un árbol de Navidad se da en Alsacia en el año 1521. Para vivir unos momentos todavía más mágicos, te recomendamos que vayas a las 17 horas cuando se encienden las luces del árbol. Llegar al mercado de Navidad por la puerta de luces con la inscripción Estrasburgo, capital de la Navidad en letras gigantes y la perspectiva de hombrecillos luminosos es como adentrarse en un cuento de hadas. Los últimos galardones del mercado de Navidad es que ha sido determinado como el mejor de todo el mundo en el 2014 y 2015. Además de ser el más grande en Europa, es por eso que está lleno de tradición y de encanto. Además de muchísimos turistas. Cerca de la Plaza Clever van a encontrar otro mercadito de Navidad en forma circular. A los que les gusta el té, aquí pueden encontrar una gran variedad de tés, en donde pueden oler el aroma y escoger el que más les guste. Este mercado de Navidad está hecho por los comerciantes de la Cuadra de Oro. Otra particularidad en los mercados de Navidad de Estrasburgo es que podemos encontrar cerveza, pero no normal, sino que además es caliente para el invierno. Entre un mercado y otro encontramos el Cuadrado de Oro, como se denomina este pasaje comercial, uno de los más famosos de Estrasburgo. Encontrarán las luces prendidas todo el día y sus fachadas muy bien decoradas. Aunque la Cuadra de Oro no es un mercado de Navidad, es un paseo que debes hacer. Es sin lugar a dudas una de las calles más fotografiadas de Estrasburgo en época de Navidad. La ciudad resplandece por todas partes y por eso quedarás fascinado con las fachadas de esta calle. El ambiente que reina en Estrasburgo en esta época del año es único. Las vitrinas brillan, las decoraciones engalanan las fachadas, los olores de especias y de canela evocan los recuerdos de la infancia y los villancicos resuenan dentro de las iglesias. Las tradiciones galas y germánicas se unen dando lugar a un mercado excepcional lleno de encanto y tradición, siendo además el mercadillo más grande de Europa. Varios centenares de comerciantes proponen al visitante originales regalos y objetos tradicionales para decorar su árbol de Navidad y su pesebre.
Estamos en el centro de la ciudad de Estrasburgo. Y van a ver cómo decoran las particulares fachadas de esta ciudad. Se siente en realidad el espíritu navideño. Para pasear tranquilamente, lejos del bullicio de los mercados, nada mejor que deambular por este muelle. El pasaje de las estrellas, donde resplandecen decenas de astros luminosos, ofrece unas vistas espléndidas de la catedral y el mercado de la terraza del Palacio Rohan. Y ahora vamos a entrar al mercado de la Place Marché aux Poissons. Este mercado está especializado en productos como vinos, cervezas, licores, galletas o foie gras. Así que si quieres hacer un regalo gastronómico, no hay mejor lugar en todo Estrasburgo. Pan de pis, tradicional de aquí. Normalmente esta calle que lleva a la catedral tiene de por sí un encanto incomparable. Si a ello le sumamos unos delicados ángeles luminosos y el ambiente navideño, la magia está servida. Cada año el mercado de Navidad tiene un invitado de honor y este año es el Líbano y en especial la ciudad de Biblos, la más antigua del Oriente Próximo. Es aquí en la Plaza Gutenberg donde lo podrán encontrar. En este lugar encontrarás productos artesanales y gourmet que te harán sentir la Navidad como en este país. Llegamos al mercado en la Plaza Santo Tomás, que lleva este nombre en razón a la iglesia que van a encontrar en este mismo lugar. Si no les gusta los tumultos donde hay muchísima gente, este es el lugar indicado porque es uno de los mercados menos concurridos de todos los que hay en la ciudad de Estrasburgo. Y todo es porque es uno de los más pequeños, pero sin embargo sigue siendo muy atractivo. A menos de una cuadra de los mercados de la Petite France van a encontrar este mercadito bajo la decoración de estrellas de colores. Aquí van a encontrar productos locales también. Este es el mercado de los pequeños productores de Alsacia, que está dedicado 100% a mostrar los productos locales. Hemos llegado
mercado de Navidad que se encuentra en el corazón de la Petite France. En este mercado particular encontraremos al fondo las típicas casas alsacianas con su decorado navideño. Lo mejor de todo es que podrán en uno de estos chalets llevarse las casas alsacianas en miniatura para su pesebre. Y adicional podrán ver a los 3 Reyes Magos saludándolos. Vamos. Los mercados de Navidad en Estrasburgo son una tradición muy antigua. Sin embargo, la ciudad ha querido realizar un mercado alternativo para todos los gustos y donde podrán encontrar productos de segunda mano, donde podrán encontrar regalos a base de productos reciclables y donde podrán encontrar adicional otros productos que van a ayudar al tema ambiental y al tema social. Entonces es un lugar donde no van a encontrar las típicas cascanueces, las típicas bolas de Navidad, sino algo completamente diferente. Estrasburgo no acogerá este año su tradicional mercado navideño, el más famoso de Francia y uno de los principales europeos debido a la pandemia, y lo sustituyó por una serie de actividades animadas.